Hoy quiero hablarte de el estilo terapéutico, ¿vale? Y esto del estilo terapéutico, para mí, tiene mucho que ver con nuestro estilo de vincularnos, porque al final la base de lo que hace que una terapia funcione es el vínculo. Esto ya se ha comprobado una y otra vez a nivel científico, ¿vale? Hay muchos estudios que lo corroboran. Entonces, al final, toda la terapia, digamos, se apoya en la base que es el vínculo, ¿no? Luego ya cada uno pues utiliza unas técnicas, unos modelos teóricos u otros, pero todos compartimos la base del vínculo, ¿vale? ¿Y cómo me vinculo yo como terapeuta? ¿Me vinculo de forma diferente a cómo me vinculo de forma personal? Pues no, porque no puedo crear un personaje de la nada, el personaje de Sofía la terapeuta y luego el personaje de Sofía en mi vida. No, no puede ser, porque no lo puedo diferenciar. Eso no significa que obviamente vaya a traer toda mi vida a la terapia, por supuesto, no tiene nada que ver, pero es que el estilo con el que yo me vinculo es mi estilo de apego, porque no tengo otro, ese es el que es, ¿no? A mí esto me ha costado mucho aceptarlo, la verdad. Yo cuando comencé mis andaduras en la práctica estaba muy desconectada de mí misma, mucho. Yo empecé bastante joven a ejercer, además de que soy de diciembre, entonces siempre a las pequeñas, pero bueno, la carrera la hice bastante rápido, la hice en Inglaterra y allí son 3 años, luego vine e hice el máster de 2 años, pero luego era bastante pequeña y me metí en un entorno que creo que era bastante complicado, que es el entorno de las adicciones. Entonces, claro, yo reconozco, ¿no? Y siendo compasiva conmigo misma, que me metí en una situación muy complicada y entonces tenía que aparentar de alguna manera, ¿no? Como poder afrontar esa situación, pero realmente a nivel emocional yo estaba, con perdón, acojonada, ¿no? Y había muchas situaciones que eran complicadas. Entonces yo de eso como que me separé, intenté crear este personaje que os comento, ¿no? Que era este personaje de Sofía la psicóloga, y luego estaba Sofía en su vida. Yo creía que eso me funcionaba, por ese momento creía que, pues eso, que podía hacerlo así, que me funcionaba, pero bueno, al final con los años me fui dando cuenta de que no me funcionaba tanto y que al final estaba pagando caro para sostener ese personaje que yo me había creado. Y lo estaba pagando caro, o sea, realmente, claro, había mucho que yo estaba guardando por no poder verlo o creer que no podía verlo o creer que no podía tener espacio, ¿no? Y bueno, cuando comencé a mirarme desde otro lugar, comencé a mirarme desde un lugar, bueno, más real, porque es que menos real era, yo creo que casi imposible, porque empecé a mirarme y punto, ¿no? Me empecé a dar cuenta de cosas que para mí fueron muy duras, porque, bueno, hubo personas que me reflejaron que, bueno, pues que tal vez no estaba haciendo las cosas tan bien con ciertos pacientes, o no necesariamente me lo dijeron así, ¿no? Pero como que me hicieron ver, como se me hizo obvio que había partes de mí que se estaban como colando en la terapia, y claro, a mí digo, eso es imposible, yo tengo aquí un personaje muy bien creado, no, esto de que se me estén colando cosas a la terapia, de mi forma de ser, no puede ser. ¿Y por qué me preocupaba tanto? Porque luego, obviamente, en mi vida personal había cosas pues, que no me gustaban tanto, ¿no? O que yo sabía que no tenía trabajadas, o que yo sabía que no tenía colocadas. Entonces digo, si tengo que colocar eso para poder trabajar, bueno, pues ahí te explota un poco la cabeza, ¿no? Y con el tiempo he hecho un poco las paces con eso y me sigo peleando bastante con ello, ¿no? Digo, a mí me tendría que dedicar a las alpargatas, porque es que al final todas las semanas van saliendo cositas que uno se tiene que trabajar. Entonces, bueno, me cuesta todavía, pero sí que he hecho las paces con la idea de que eso es lo que hay. Te puede gustar más o menos, pero es que es lo que hay. Entonces, al entender eso, también empiezas un camino
de crecimiento personal y de conocimiento personal, porque claro, dices, vale, si lo mío a nivel vincular se va a traspasar a la terapia, pues más me vale conocer un poco esa forma de vincularme, prestarle atención, ver, ¿no?, como esos, digamos, como cuartos oscuros, ¿no?, que puedan cerrar esa forma de vincularme, cómo eso me puede afectar con los pacientes. Es fundamental, porque es que si no lo conoces no puedes hacer nada con ello. Entonces, darte cuenta de eso es muy importante. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, todas las personas que vienen aquí a hacer prácticas de máster, sobre todo, que son los que ya empiezan a atender pacientes, de lo primero que les decimos es eso. O sea, realmente las prácticas, uno de los grandes objetivos es que tú empieces a descubrir cuál es tu estilo de terapeuta. Nosotros hacemos las prácticas en coterapia y entonces es muy interesante porque también ves otro estilo. Y ya aparecen todo tipo de pensamientos y de emociones, ¿no? Cuando ves que hay una persona que lo hace diferente a ti, ya te crees que lo estás haciendo mal, que tal vez tal, o crees que el otro lo hace mal, ¿no? O sea, como que empieza a haber ahí como muchos movimientos. Por eso siempre recomendamos que las personas, cuando empiecen a atender pacientes, empiecen a ir a terapia también, porque es lo que te digo, o sea, al final esto va generando una serie de movimientos emocionales en ti que si los atiendes, ¿no?, como estamos comentando que es lo que debería de ser, si los atiendes, pues va a necesitar de ti una atención, un cuidado y bueno, darte cuenta, ¿vale?, sobre ello. Entonces, bueno, pues esto es muy importante, por lo menos entenderlo. Luego ya, como te digo, aceptarlo o no, creo que es un camino de largo recorrido, pero por lo menos entenderlo y verlo como una realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego la siguiente pregunta sería esa, ¿no? Bueno, ¿y yo cómo me vinculo? Hay gente que se va dando cuenta de esto a medida que también va entrando en contacto con los pacientes. Y hay gente que, pues, que tal vez nos ha mirado mucho, ¿no? Hay gente que dice que los psicólogos, bueno, la gente nos metemos en psicología para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Esto lo he oído yo, pero un montonazo de veces. Y la verdad que yo no creo que tenga que ser siempre así, ¿no? O sea, habrá algunos que lo hagan y habrá otros que no. Lo que sí creo es que al psicólogo no le quedan más narices que hacer un proceso de autoconocimiento para poder ejercer bien. O sea, eso sí que lo creo firmemente. Entonces, el mensaje sí que sería que quieras o no, pues te toca trabajarte, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero sería interesante eso, que conocieras cuál es tu forma de vincularte. Obviamente, ojalá lo pudiéramos hacer esto, no sé si antes, ¿no?, porque creo que hay que ir haciendo camino, pero sí que lo podamos hacer como bastante a la vez, ¿no? O sea, que una vez que empiezas a atender pacientes, pues que a la vez puedas ir haciendo estos descubrimientos. Por eso nosotros somos muy pesados en SMC de repetir hasta la saciedad que una vez que empiezas a atender pacientes, empieces un proceso personal. Y lo repetimos muchas veces. Yo lo digo siempre, digo, soy muy pesada, pero lo voy a repetir 500 millones de veces. Porque está claro que es una proyección de mi propia experiencia, pero es que ya no es solo una proyección de mi experiencia, sino que es algo que he recogido de la experiencia de muchas personas. Entonces, cuando no lo haces, pues te das cuenta más adelante que lo tendrías que haber hecho y que vendría bien. Entonces yo digo, joder, pues si ya tenemos este conocimiento, vamos a intentar trasladarlo para que la gente se pueda también como evitar, ¿no?, como esos años de malestar innecesario. Y dicho eso, cada uno sigue su camino, pues igual que hice yo, igual que hacemos todos, a veces nos tenemos que tropezar y nos tenemos que caer para darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar, ¿vale? Hay un libro muy bonito que a mí me gusta mucho para ejemplificar también esto de los estilos terapéuticos, que se llama Estoy contigo, de Cory Doerfeld, ¿vale? Es una historia, es un cuento que habla como de los distintos estilos de acompañar a una persona que está sufriendo. No deja de ser lo que nosotros hacemos en sesión, porque más o menos sufrimiento, al final la persona tiene un grado de sufrimiento. Y es muy bonito para intentar pararnos ahí un momento, ¿no? Si ya has tenido un recorrido y has podido
verte, ¿no? Acompañando a los pacientes, es interesante que pares y que pienses, ¿no? Como cuál es la manera que tengo yo de acompañarlos. Podéis usar este libro si queréis, podéis usar cualquier otro, pero este librito creo que es bonito porque, bueno, además lo proyectivo creo que facilita muchas veces el verte, ¿no? En distintos escenarios. No lo voy a leer entero porque no podría hacerlo por aquí, pero bueno, hay distintos estilos que se corresponden con distintos animales, ¿no? La gallina tiene un estilo en el que intenta que la persona hable. El oso, con toda su fuerza, le dice al niño que grite, que suelte, no, claro, estás muy enfadado, grita, venga, grítalo todo. Y como el niño no lo hace, pues el oso se va. Luego está el elefante, que le ayuda exactamente a cómo hay que hacer, ¿no? Y le dice, ¿no?, al niño, venga, pero recuerda cómo estaba, y el niño no quiere, y entonces ese elefante también como que se va, ¿no? No le hace caso. Y luego viene la hiena que le dice que venga, vamos a reírnos del todo. Llega el avestruz, metemos la cabeza debajo. Llega el canguro que dice, no, bueno, pues lo tiramos todo. Llega la serpiente, ¿no? Bueno, todas tienen distintos estilos. Lo que pasa que todos se van, porque al final el niño no hace lo que ellos le dicen. Entonces se van porque se cansan. Y el niño se queda solo. Y ahí no hay nadie que le venga a ayudar. Pero luego viene un conejito que simplemente en el silencio se sienta con el niño y está con él y le da calorcito. Y en ese calorcito el niño empieza a hablar. Y el conejito se queda y le da cariño. Y entonces el niño pues se anima y le empieza a contar. Y a veces le cuenta, a veces grita, a veces recuerda, a veces se esconde, a veces lo quiere tirar todo. Y el conejito está ahí todo el rato. Y a veces llega un momento en el que el conejito también le dice, ¿no? Bueno, que si en algún momento, ¿no?, cuando el niño ya está preparado, le dice, bueno, ¿y te apetece volverlo a construir?, ¿no? Y entonces el niño ahí ya sí que quiere y entonces lo construyen juntos. Me parece muy bonito en explicar también el estilo del terapeuta y me parece muy representativo en cuanto a que nos enseña que a veces vamos con nuestro estilo predeterminado de cómo tendrían que ser las cosas. Y en ese estilo que tenemos nosotros también de vincularnos, como que si no es desde ahí, no puede suceder, ¿no? Y a veces pasa que cuando tú lo intentas todo, ¿no?, desde tu estilo y la persona como que no te sigue, uno como que desespera un poco, ¿no? Y como que, pues, entra ahí en un sentimiento de desesperanza, de tristeza, de decir, joder, pues no estoy pudiendo, ¿no? O volvemos a poner la responsabilidad en el paciente, ¿no?, de sus resistencias, sus tal. Y tal vez no nos estamos dando cuenta de que el tipo de acompañamiento tampoco está siendo el adecuado para la persona. Y eso es duro, darse cuenta de eso como terapeutas. Pero es muy interesante porque te abre una ventana de oportunidad para poder hacer algo y poder cambiar algo a través del vínculo. Y en mi experiencia es que siempre funciona. ¿Qué significa que funcione? ¿Que ya está la persona, ya consigue todos sus objetivos, ya está todo? No, pero siempre funciona porque se desbloquea algo. Y tal vez el paciente se va, pero se desbloquea y se va de forma diferente, ¿vale? Entonces, creo que es muy interesante hacer este proceso. Creo que es duro darse cuenta de que influimos y la extensión en la que influimos, sobre todo cuando nos damos cuenta de que obviamente tenemos cosas, porque todos las tenemos, ¿no?, que no son ideales y que eso también está y que eso también influye en la terapia. Pero no nos queda otra más que hacernos cargo, porque no hay otra.
Si no, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Pero es que no queda otra. Si nos dedicamos a esto, tenemos que poder tener una mirada de nuestra forma de vincularnos, porque es la base en la cual vamos a construir la terapia. Por lo tanto, pues bueno, os animo a que podáis hacer esta mirada. Nosotros en SMC también promovemos mucho, ¿no?, esta mirada interna, y también lo trabajamos a través de distintos talleres, a través de distintas formas en la cual, pues bueno, las personas podamos llegar, ¿no?, como a una comprensión y a un entendimiento de cuál es ese estilo verdaderamente. Cualquier comentario, cualquier pregunta, como siempre, estaré encantada de resolverlo. Hasta luego.